Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva semana de teología. Una semana en la que esperamos que la reflexión teológica nos ilumine para vivir con lucidez nuestra vida cristiana y nuestro compromiso en esta iglesia de Teruel y Albarracín. Y concretamente este año queremos que nos ilumine en una importante tarea a la que estamos convocados como Iglesia diocesana. Es la tarea de ver qué es lo que Dios nos está pidiendo aquí y ahora, en este momento de nuestra historia. Ver lo que nos pide el Señor para ver cómo lo podemos concretar en un nuevo plan diocesano de pastoral. Con este horizonte hemos preparado esta semana. De ahí el título, Perspectivas Pastorales Diocesanas. En ella no pretendemos que los invitados, psicólogos, teólogos, animadores de la caridad, junto con nuestro obispo, no pretendemos que ellos nos digan lo que tenemos que hacer. Lo que pretendemos es que nos ofrezcan un marco de reflexión que pueda ayudarnos a la hora de concretar después nuestro trabajo en objetivos, prioridades y propuestas pastorales concretas. Para ello les hemos pedido a los ponentes que nos iluminen en 4 dimensiones fundamentales de la acción pastoral de la Iglesia, como son, en primer lugar, el diálogo fe-cultura, tema que vamos a abordar hoy. En segundo lugar, la transmisión de la fe en este momento cultural, tema que abordaremos mañana, martes. En tercer lugar, la animación de la caridad en la comunidad, tema del miércoles. Y por último, la participación del pueblo de Dios, con el que cerrará la semana nuestro obispo. Evidentemente hay muchos más temas pastorales que se pueden plantear y que es necesario estudiar. Pero nosotros desde el Instituto de Teología hemos considerado oportuno centrarnos en estos que he señalado, sabiendo, repito, que hay más temas que tendremos que reflexionar, pero estos nos parecen verdaderamente nucleares. Para el tema primero, pastoral abierta al diálogo fe-cultura, nos acompaña un viejo conocido, al que ya creo que el obispo está pensando incluir en la nómina de los profesores de la diócesis, porque es la tercera vez que en poco tiempo está con nosotros. Se trata del profesor Alfonso Salgado Ruiz. Por si alguien no lo conoce, voy a hacer una brevísima reseña. Decir que es profesor de psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca, que es laico y padre de familia, y es miembro, como cristiano, de las Comunidades de Vida Cristiana, una asociación laical vinculada a los jesuitas. En su última visita nos propuso una reflexión que recogió la diócesis, se la envió y a partir de la cual nos va a señalar aspectos fundamentales a tener en cuenta hoy para un fecundo diálogo entre la fe y la cultura. Tema verdaderamente nuclear, porque la evangelización o se inserta en la cultura de cada tiempo o no logra evangelizar. No se puede evangelizar al margen de la cultura. Es muy importante entonces que descubramos la relación que tiene nuestra fe con la cultura que estamos viviendo para ahí descubrir sus luces y sus sombras a la luz de la fe y de nuestra tarea pastoral. Y para eso pues tenemos el gusto de contar con este viejo conocido y amigo
Salgado, al que le agradecemos su disponibilidad. Yo ayer decía Alfonso me estará maldiciendo cuando todos los medios de comunicación estaban diciendo la borrasca o la nevada que venía, y que venía justo desde el oeste, y yo dije, se la va a encontrar toda, se va a acordar de mí, pero bueno, ha tenido suerte, ha venido bien, y esperamos que vuelva también mañana sano y salvo a su casa. Gracias, Alfonso, y te escuchamos. La Siberia española, yo soy de Burgos, ¿no? Digo, bueno, pues hay sitios más fríos que Burgos, ¿no? La Siberia española es Molina de Aragón, Calamocha y Teruel. Digo, pues hacia ahí voy yo, cuando está el cruce de las dos borrascas. Y me venía riendo porque el año pasado, el 16 de julio, que fue el día más caluroso de los que se tienen registrados de 1922, yo, burgalés de nacimiento, tuve que ir a Badajoz a dar una charla de una cosa de psicología, cuando se consideraba que era el punto más caliente de Europa. Y ahí iba yo con el coche, cuando todo el mundo iba en dirección contraria, huyendo de Badajoz. Así que debe ser visiro ir contra los serrapiones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ayer, a última hora, puse esa primera frase que tenéis en el esquema, ¿no? Porque acabamos de celebrar la Navidad, y también en Teruel a mí los Reyes Magos me han traído regalos. En vuestra casa me he encontrado 2 regalos. Uno, una vez más, lo decíais ahora, vuestra confianza y vuestra apertura, ¿no? La verdad es que cuando he venido le he dicho a Vicente, no hace falta que vayas a buscarme, ya sé yo dónde tengo que ir a dejar el coche, ya sé yo ir luego al seminario, ya me siento como en casa. Una casa que, bueno, pues va siendo un poco mía también. De hecho, hoy se me ha hecho el viaje más corto, supongo que es que ya me lo voy conociendo. Muchas gracias, porque creo que invitar a alguien de fuera, como también mañana, pues es un ejercicio real de eclesialidad y de universalidad, de ser católicos, ¿verdad? De que en definitiva la Iglesia solo es una, y esa Iglesia pues tiene concreciones en Teruel Albarracín, como la tiene en Salamanca, como la tiene en Madrid, como la tiene en distintas partes, ¿no? Y eso pues yo creo que a todos nos permite, como dice el documento que nos ocupa ahora de la fase continental del sínodo, ampliar la tienda, ensanchar las alas de la tienda. La vuestra porque invitáis a alguien de fuera, y la mía porque os meto en mi propia tienda también. Ese ha sido el primer regalo. Y el segundo regalo lo tengo en el ordenador y lo tengo impreso en esta carpeta, que son vuestras respuestas personales, de algunos matrimonios, de algunos grupos, de algunas parroquias, de algún arciprestazgo, de alguna congregación, que enviasteis en respuesta, diríamos, al trabajo que quedamos pendientes de hacer a lo largo de estas semanas, ¿no? Que las recogió vuestro vicario pastoral, Juan Pablo, y que me envió, ¿no? Y que ha sido motivo de mi trabajo para prepararlo de esta tarde, y de lectura, y en algún ratito también de oración a lo largo de estas últimas semanas de la Navidad. Y más de un día me emocionó mucho leer lo que habíais escrito. Hay algunas cosas que son una reliquia. Tengo una... Bueno, el pájaro de Juan Pablo se lo ha quedado para él, ¿no? Pero hay una hojita cuadriculada escrita con letra de persona mayor. Eso es una reliquia, porque eso recoge el trabajo, el tiempo, la ilusión, el empeño, el sueño, el compartir, para intentar efectivamente, como nos acaba de decir Vicente, aportar un ingrediente más en la renovación del plan pastoral, ¿no? Y la gente ha puesto alma, vida y corazón, y eso es lo que aparece recogido ahí, y eso para mí pues es como tierra sagrada, ¿no? Yo creo que como estamos en un tiempo de sínodo sobre la sinodalidad, ¿verdad? Pues a mí me parece que es un icono, el icono de Dios que se cuela en nuestras palabras, en nuestras reflexiones, en nuestros silencios, en nuestro no saber encontrar una palabra para expresar lo que en nuestra mirada. Así que con mucho respeto y con mucha reverencia he sintetizado y he podido también preparar lo que vamos a compartir ahora, que no es otra cosa que vuestro trabajo, ¿eh? Lo que uno le ha tocado ha sido poner monigotes para hacer.
tierra sagrada soportada en 2 sólidos pilares de los que ya poder sacar alguna conclusión también, ¿no? El primero es... ayer no tenía mucho que hacer y me dediqué a buscar monigotes para ilustrar la ponencia de esta tarde, porque dice Vicente, siempre vienes sin nada que mostrar, eres muy soso. Pues he buscado para... Bueno, el primer pilar es este trabajo que hemos ido haciendo, que fíjate, por una parte es un trabajo personal, porque lo ha sido, comunitario, lo hemos podido compartir en la parroquia, en el arciprestazgo, en la comunidad, en la cofradía, en el grupo de vida ascendente, donde yo me muevo. Y este trabajo implica, por una parte, pluralidad, porque las respuestas no coinciden. No es como un examen donde hay una respuesta correcta, entonces lo conveniente es que todo el mundo ponga la misma, ¿verdad? Yo tuve un examen esta mañana a primera hora antes de venir aquí. Entonces la respuesta correcta es esa, no otra. Ahí conviene que no haya mucha pluralidad, ¿verdad? En nuestras respuestas la hay pluralidad, porque somos distintos y porque vemos las cosas distintas. Pero hay una pluralidad que está atravesada y basada en un enamoramiento al Señor Jesús y a las personas que viven la vida con nosotros, que es compartido y que es lo central, lo nuclear, ¿no? Yo creo que cuando decimos 2 caras inseparables de una moneda, esa expresión la usamos tanto que a veces no acabamos de ver la hondura que tiene. Y es que es real, es decir, es imposible imaginar una moneda que tenga una sola cara, porque por definición tiene 2, ¿verdad? No es posible imaginarse que solamente haya una. Esas 2 caras son inseparables. Y es, por tanto, y de ella yo creo que podemos sacar 2 conclusiones primeras a nivel metodológico, que ya lo estamos haciendo. Primero, la importancia que tiene escuchar. Es importante escuchar. Es importante escuchar porque cada uno y cada comunidad pequeña tiene que enriquecerse con lo que el otro y los otros tienen que aportar, sabiendo que nos une lo esencial y, por tanto, que bendita diferencia y bendita pluralidad, siendo que nos une lo esencial, ¿no? Sin miedo, por tanto, a dejarnos influir por el que es diferente. Y por las mismas es importante decir, es importante hablar, es importante aportar, porque cada uno tenemos un elemento particular que no tienen los otros. Y, por tanto, la receta es única y el resultado de la receta va a ser único. Pero el ingrediente que tú tienes y que tu pequeña comunidad tiene, pues es necesario que se aporte. Un trabajo que enriquecerá lo diocesano y que hará que también lo diocesano enriquezca la propia visión que cada uno tiene y que cada pequeña comunidad tiene, y que nace de una mirada, que fue el ejercicio que hicimos, ¿verdad?, con la famosa ficha que presentamos hace un tiempo. Una mirada contemplativa, una mirada confiada, una mirada consciente, una mirada compartida, una mirada que en lo espacial, lo que tendría que ver con esa unidad y esas diferencias, se completa también con una interpretación temporal, ¿no? Y me explico. De alguna manera lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo también en la asamblea que tuvisteis en el 8 de octubre y en todo el trabajo que se está haciendo en esta elaboración del plan pastoral, no estamos haciendo nada distinto de lo que viene siendo la tradición de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Nosotros a veces a las cosas que han pasado les cargamos con mucha carga de importancia, ¿verdad? Pero los debates que tuvieron los primeros discípulos de Jesús sobre qué hacemos con lo nuestro no eran muy diferentes de los debates que tenemos nosotros ahora. Nos reflejamos en ellos y nos dejamos inspirar por ellos, pero su experiencia humana y compartida no era distinta de lo que hemos venido haciendo y de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso hace que tú y tu parroquia, tu grupo, tu comunidad, tu cofradía, seáis protagonistas en primera persona, junto con el Señor Jesús y junto con todo el pueblo que camina junto en Teruel al Albarracín, ¿no? Ese es el gran descubrimiento del pueblo de Israel, que nosotros los cristianos absorbimos también, ¿no? Que Dios no solamente está presente en la realidad que nos rodea, sino que está presente en nuestra historia, ¿no? Y también en la historia que hacemos juntos, ¿no? Bueno,
Por tanto, una primera conclusión, yo os diría, ¿no?, del trabajo que hemos podido compartir. Ahondemos en nuestra propia aportación, no renunciemos a ella. Ya lo hicimos, lo pusimos en común, seguramente hubo un secretario que tomó nota, se lo mandamos a nuestro vicario pastoral y ahí queda. No, mira a ver, porque eso es tuyo, eso es vuestro, ¿verdad? Que quede ahí y vuelve a ello una y otra vez, pero vuelve a ello también desde las aportaciones comunes que hemos podido hacer todos los que hemos participado en este proceso. Y el segundo pilar es que estamos en tiempo de sínodo, el sínodo de la sinodalidad, ¿verdad?, que además coincide con el casi recién inaugurado de nuevo tiempo ordinario, ¿verdad?, el buscar a Dios en los quehaceres cotidianos de la vida ordinaria, ¿no? Ese dibujo que os pongo ahí está tomado, diríamos, de la documentación del sínodo que compartimos toda la Iglesia en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, desde los inuit ahí de Groenlandia hasta los que viven al sur de Sudáfrica y los católicos que viven en Nueva Zelanda y los que vivimos en Teruel, Albarracín. Todos estamos trabajando en lo mismo. Y la metodología del sínodo, si os dais cuenta, y nos lo habremos repetido 1000 veces, es que no solamente hay que agotar una fase para pasar a la siguiente, ¿verdad? Ahora hemos andado todos un poco de aquella manera porque no teníamos tiempo para responder a lo de la fase continental, ¿verdad? Sino que la idea es que ese mismo trabajo que vamos haciendo ya vaya calando en la propia diócesis. No sea solamente un preparativo para lo que vayamos a hacer en las fases posteriores, sino que de la reflexión que hemos ido haciendo ahora, quizás para responder a ese cuestionario, ahora diríamos de ahí qué primera conclusión podemos sacar para ir implementando aquí ese proceso de restitución que venimos a decir. Por tanto, el trabajo que hemos estado haciendo, coloquémoslo al lado de otros trabajos que venimos haciendo. Por supuesto, del trabajo que junto con el resto de la Iglesia hacemos para el sínodo de la sinodalidad, por supuesto con la asamblea que tuvisteis el 8 de octubre, cuando hablasteis con mucho acierto de los sujetos de la misión, no solo de los destinatarios. Y ahí hablabais, recordad, de los discípulos, de los ausentes, de esos que estuvieron y hoy no están, o no están todo lo que quisiéramos que estuvieran, y de los alejados, decíamos, ¿no? Y por supuesto de este compartir del trabajo que nos ha ocupado estas semanas. Ingredientes que una vez que los unamos ya es difícil de separar, afortunadamente. Yo soy el que recoge y friega en casa, entonces cuando friego después de cocinar y después de fregar y friego el suelo de la cocina, pues igual que seguramente haces tú, en el caldero echo agua y echo un poco de detergente, ¿no?, o de lejía. Y una vez que lo has echado ya no hay quien lo separe. Pues algo de eso nos pasa. Cuando hacemos una buena receta, los ingredientes primero están separados, pero una vez que los echas, ¿quién separa qué?, ¿verdad? Bueno, por tanto, construyendo una obra diocesana, resultado de todo esto, que también bebe de lo que estamos haciendo como Iglesia Universal y que será una aportación también a la Iglesia Universal. Permitidme este juego de palabras, pero la Iglesia Universal, la Iglesia que ocupa el orbe entero, necesita también escuchar el acento de Teruel. Igual que en Teruel es importante escuchar otras lenguas y otros acentos, ¿verdad? Bueno, un proceso circular, por tanto, que vaya aterrizando y que nos vaya avanzando. ¿De dónde partimos? Un resumen muy rápido de lo que hemos venido haciendo y de lo que fue la participación de un servidor la otra vez que nos vimos y que está en la base de esa ficha que hemos ido trabajando. Bueno, pues primero de una idea del amor que lo mueve todo, el amor a Dios que tú tienes y el amor a otros que tú tienes, ¿no?, que es la base de todo lo que vamos a hacer. Acuérdate que al final de nuestra vida nos examinarán sobre el amor, no sobre las reuniones a las que has ido, ni las veces que has ido a misa o has dejado de ir, sino que te van a examinar y me van a examinar sobre el amor. Enamórate y todo será diferente, decía el padre Arrupe en esa preciosa oración, ni siquiera es oración, que él escribió en un momento determinado, el que fue general de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, ¿no?, y de la Comunidad de Vida Cristiana.
No hay nada más práctico que enamorarse, decía él, porque cuando te enamoras, eso decide a qué dedicas tu tiempo, qué haces levantarte por la mañana, cómo planificas el fin de semana. No hay nada más práctico que eso. Recordad que partíamos también de esa idea, ¿no?, del número 8 del Evangelio Gaudium, de ese plan, diríamos, pastoral también que propone el Papa Francisco, ¿no? Dice, ahí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo poder contener el deseo de comunicarlo a otros? Un Dios deseable, decíamos también, era otro de los supuestos de los que partíamos, ¿no? Quizás no un Dios necesario, ni buscado por muchos de los que están a nuestro alrededor, que a veces nos da la sensación de que vivieran ajenos a la realidad de Dios, y tampoco un Dios necesitado, un Dios que nos necesite a nosotros para llevar a cabo su plan, ¿no? Sí, un Dios que nos hace más plenos. Una vez más, yo vuelvo a recordar la frase de este historiador y pensador y periodista británico, ¿no?, que se define como agnóstico, no sé, Timothy Garton Ash, ¿no?, que dice que posiblemente Jesús sea la persona más hermosa que ha pisado la tierra, ¿no? Pues desde esa idea, ¿no? Y desde esa idea, pues una mirada contemplativa, que es la que hemos tenido en el ejercicio que hicimos y que después compartimos en grupos, una mirada contemplativa bifocal, ¿no?, con unas gafas progresivas. Por una parte, para mirar la realidad, como hicisteis también en la Asamblea Diocesana, y para mirar la realidad, o intentando mirar la realidad, intentar mirar la realidad como Dios la mira, ¿no? ¿Cuál es el sueño que Él tiene para lo que es su creación? Para descubrir con esa mirada la imagen de Dios que lo habita todo, que trabaja en todo, que se da en todo. Dios, decíamos en noviembre, habita el mundo actual, trabaja activamente en el mundo actual y se da entero en el mundo actual. Tener, por tanto, una mirada mística que busca activamente la presencia real de Dios en el mundo. Y pensando esto y recordando esto, me volví a acordar que es cierto que nosotros en el tiempo, o los tiempos litúrgicos, los hacemos para revivir, ¿verdad?, y para actualizar, pues como cuando uno recuerda los aniversarios, ¿no?, el aniversario de boda, el aniversario de cuando acabó los estudios, el primer día que tuvo que trabajar, los cumpleaños. Claro, pues es una manera de recordar y de regustar, ¿verdad? Pero eso ya sucedió un día. Yo, si Dios no lo remedia, hará 30 años que nos hemos casado este mes de julio, ¿verdad? Y será nuestro aniversario. Pero el día de nuestro aniversario no es el día de nuestra boda, ese ya pasó hace muchos años. Y nosotros, los cristianos hoy, estamos en el tiempo de Pascua. Jesús ya murió y resucitó. Y ojo con ir a buscar, con añoranza, con los perfumes de las mujeres que fueron a buscarle a Jesús en un cadáver, en un sepulcro donde Él ya no estaba y ya no está en lo pasado. Al resucitado hay que buscarlo en la vida, donde la pasión del mundo es la pasión de Dios y donde se pueden encontrar también en el mundo de hoy, y solo en el mundo de hoy, señales de la resurrección. Esa luz es tu sombra. Es un verso precioso de Dulce María Loinaz, una poeta cubana. Esa luz, y esa luz es tu sombra. Bueno. Hacerlo, por tanto, y buscar a Dios desde dentro de la propia realidad cultural, sociológica e histórica en la que vivimos, y no poniéndonos en los márgenes. En este mundo y en esta cultura nos toca vivir. Dios no tiene otro mundo ni otra cultura de recambio para ofrecernos. Es desde el interior de este mundo y de esta cultura, convencidos de que están enteramente habitados por Él, como nos llama el Señor a juntar espaldas con Él en su actividad salvadora. Mirar, decíamos, desde 6 lugares comunes e irrenunciables, que simplemente nombro porque es un puro recuerdo de lo que fundamentaba nuestro trabajo. Trabajar por la fe y por la justicia, como 2
expresiones inseparables, la una de la otra. Los pobres, los últimos, los vulnerables en el corazón del Evangelio. Qué bien lo habéis sabido reflejar eso en vuestras aportaciones, con rostros distintos, con realidades distintas. La frontera o las fronteras como el lugar al que somos llamados, ¿no? Algunas fronteras habrá que ir para tirarlas. La frontera que es el muro de la exclusión, de la marginación. Otras fronteras habrá que ir para moverlas un poco más allá, ¿no? Para llevar la frontera un poco más lejos. Lo que tiene que ver con la reflexión, con el pensamiento, con la ciencia, con la teología. Basta que estamos también en la semana de teología. Y otras fronteras habrá que ir a ellas para descubrir en ellas espacios y puntos de encuentro. Nota a pie de página. Cuando estuve con vosotros la otra vez, tuve que salir a la mañana siguiente, que me vi con los curas de la diócesis, pues no me pude quedar a comer con ellos porque tenía que salir a una reunión que teníamos con motivo de la formulación de una ley que el gobierno aprobó un poquito antes de irnos de vacaciones de Navidad. Es curioso, porque en esa ley y en la réplica a esa ley nos hemos encontrado personas y colectivos que aparentemente estamos quizás muy distantes, seguramente porque no nos conocemos mucho. La coincidencia en el pensamiento de algunos colectivos sanitarios, el pensamiento que tiene la Iglesia y el pensamiento que tiene, por ejemplo, el movimiento feminista respecto a esa ley es tres formas distintas de decir lo mismo, Un espacio de encuentro, de frontera, donde podemos establecer un diálogo, donde a lo mejor lo que nos estorban son los prejuicios de unos y otros y el lenguaje que utilizamos, pero donde en la realidad estamos moviéndonos por caminar en lo mismo. Lo decís también en algunas de vuestras aportaciones. La fe, decís algunas de vosotras, me lleva a encontrarme con otros que quizás no comparten conmigo la fe, pero que comparten el empeño por un mundo, por un barrio, por un pueblo distinto y más humano. La reconciliación como aspecto esencial de la misión en un mundo tan polarizado, y no solo en lo político, sino en tantas cosas cada vez más, ¿verdad? Una fe que crea sociedad y que crea cultura, que no es solo para tu consumo interno, al menos la fe cristiana no es solo para consumo interno, creo que las otras tampoco, pero la nuestra seguro que no lo es. Y la Iglesia, entender la Iglesia como comprometida con el mundo, ¿no? Pensemos en algunos de los documentos del Magisterio, ¿no? La Laudato Si, la Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, por poner algún ejemplo, y os traía a colación también la preciosa carta de los obispos de Aragón, y estar con la tinta que todavía se le puede correr porque acaba de salir de la imprenta el último documento que nos proponen los obispos para abrirnos y para invitarnos a una reflexión, bueno, pues sobre algunos de los desafíos y de las propuestas de esta época nueva, dice Francisco, el Papa Francisco, que inauguramos ahora, ¿no? Y es un documento que intencionadamente, además, los obispos nos presentan como incompleto en el sentido de que al final de cada capítulo dice, bueno, júntense ustedes y digan qué piensan sobre esto y qué les provoca y qué les sugiere, ¿no? No es un documento, diríamos, contra nada ni contra nadie, aunque así se nos está presentando, ¿verdad? Me parece a mí, yo no lo he acabado de leer todavía, pero es un documento donde la Iglesia pues quiere tener una opinión, una aportación acerca pues de los desafíos en los que nos movemos ahora. Desde 5 actitudes necesarias, decíamos también, la gratitud también se nota mucho en el trabajo que hemos hecho. La sabiduría, buscando un poquito de profundidad a las cosas. La profecía, hay que recuperar el coraje para denunciar y para proponer, porque hay muchas cosas, lo decís también, que son denunciables y que hay muchas cosas que hay que cambiar, sí o sí. Desde una amplitud de miras, pues porque la realidad es compleja, porque nadie tiene digamos, la lente con la que podemos llegar a poder verlo, porque todo es mucho más multiforme, y desde una mirada claramente cristiana, ¿no? Una mirada claramente mística, ¿no? Por supuesto, entender que es una blasfemia pensar, como a veces escuchamos y a veces se nos escapa decir,
es una blasfemia decir que Dios ha abandonado este mundo. Eso es una blasfemia, con perdón. Hablábamos también de un mundo que tiene pues nuevos valores también, ¿no? Además de las dinámicas sociales y personales, pues veíamos que en el entorno del mundo en el que nos movemos, pues hay valores que quizás han estado presentes siempre, pero ahora vienen pues fortalecidos, ¿no? Nuevas sensibilidades hacia nuevos temas que abren, yo creo que la puerta a la esperanza, la importancia y el valor que le damos a la diversidad, ¿no? El respeto que tenemos por las diferencias, la igualdad indiscutible entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres, todo el tema de la ecología, el respeto a la tierra, en la que no solamente vivimos, sino de la que somos. Nosotros estamos hechos de barro, no somos otra cosa distinta. También una iglesia, la nuestra de Teruel Albarracín, movida por las mismas dinámicas eclesiales y sociales que seguramente son compartidas, ¿no? De las relaciones de la sociedad con la Iglesia, pues a veces uno ve, y tú lo ves igual que yo, pues ignorancia o prejuicios, rechazo, una visión muy de chiste casi, ¿no? Pero también uno ve esperanza y expectativas por parte de nuestros conciudadanos de que la Iglesia tenga alguna palabra que decir sobre las situaciones en las que estamos ahora, ¿no? Yo creo que todavía personas de la Iglesia siguen siendo personas muy creíbles en el entorno en el que estamos. Bueno, la aportación de estos obispos ahora pues va por ahí, no sé cuánto les gustará a unos y a otros lo que aparezca por ahí. También dinámicas de la Iglesia con la sociedad, ¿no? Cómo nos posicionamos como Iglesia en la sociedad que nos vivimos, ¿no? Y yo creo que a veces, decíamos la otra vez, pues nos movemos entre un polo que tiene que ver con la resistencia, nosotros frente al mundo, tender a ver que todo lo que hay por ahí son leones dispuestos a devorarnos, ¿verdad? Y el otro extremo sería pues la levadura, ¿no? De sumergirnos en el mundo y desde ahí fermentar, y a veces pues el riesgo también pues de que la levadura se coma o que la levadura sea comida por la masa, ¿no? Bueno, y también por supuesto dinámicas dentro de la propia Iglesia, ¿no? Yo creo que cierta revitalización de signos de identidad y aspectos formales, ¿no? Que algunas generaciones como la mía pues a veces nos llaman la atención, pero que de alguna manera hay una pista a seguir también, ¿no? Por supuesto la clarísima transformación demográfica, ¿no? Nuestras iglesias, y no solo de los templos, ¿verdad?, sino que nuestras comunidades pues están envejecidas, ¿no? Retomar y revitalizar el papel de los laicos, yo creo que eso ya es afortunadamente me parece, y no es una reclamación sindical, yo creo que eso ya es algo que no tiene vuelta atrás, me parece, ¿no? Por supuesto la falta de formación y de actualización, las dificultades que tenemos dentro de la propia Iglesia para lidiar con la diferencia también. A veces, y el Papa Francisco nos llama la atención muchas veces sobre esto, ¿no? Sobre las capillitas que hacemos, sobre los partidos que creamos entre nosotros, los que son más o menos de los nuestros, los que son más o menos progres o conservadores o carcas o guapos o feos, ¿verdad? En una iglesia que se está moviendo evidentemente en toda esta dinámica de la sinodalidad y que afortunadamente es algo que nos envuelve constantemente y donde volvemos a necesitar recuperar el papel de los testigos. Yo creo que quizás hoy, no sé si la gente pedimos demasiado profesor y pedimos más bien testigos. Bueno, pues con eso nos fuimos a trabajar. Fue una invitación a dar un paseo por la ciudad o por el pueblo. Esta foto no es de Teruel, ¿eh? Teruel tiene los 10 pueblos más bonitos de España, pero en Castilla y León también hay alguno bonito. Dejadme que haga un poco de publicidad, ¿eh? Bueno, lugares distintos, y ha habido un alto número de respuestas. A mí han llegado 30 y tantas respuestas, tanto de Teruel capital como de distintas poblaciones de nuestra provincia, ¿no? Algunas son respuestas personales,
otras han sido, tengo una respuesta, hay una respuesta de un matrimonio, que se ve que lo comentó en casa, lo hablaron y lo hicieron, de algunas parroquias, de algunos arciprestazgos, respuestas con mucho detalle y con mucha implicación. Eso parece, yo no he estado ahí, ¿verdad?, para verlo. A mí me han llegado vuestras aportaciones y, por supuesto, quiero, y públicamente digo, dar las gracias a Juan Pablo Ferrer, que es vuestro vicario pastoral, que las recogió y luego a mí me mandó una primera síntesis, ¿no?, para si me ayudaba después a la lectura en bruto del documento, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Ahora vamos a compartir el resultado de lo que hubo. El Evangelio nunca nos ha engañado, nunca nos ha engañado. No es muy distinta la experiencia nuestra que la experiencia que tuvieron aquellos que estaban con Jesús, ¿verdad? Y entonces todo iba genial hasta que alguien se dio cuenta de la hora que era. Mira a ver la hora que es, y que a estos les van a cerrar el Mercadona, ¿sabes? Que no tenemos nada para cenar ni para comer, así que diles que... Y si hubiera habido grandes cantidades de alimento, pues supongo que Jesús lo hubiera repartido, pero como había lo que había, pues no había más que 5 panes y 2 peces, y con esto ¿dónde vamos? No, dadles vosotros de comer, pero ¿cómo le vamos a dar de comer con esto que hay? Y parece ser que se obró el milagro, ¿verdad? Y que no solamente comieron, sino que debieron comer bien, porque dicen que sobró en las casas de las familias españolas, y esto lo sabéis quienes sois las responsables, normalmente mujeres, de dar de comer a vuestras familias, que si no sobra parece que la gente se ha quedado con hambre, ¿verdad? Por eso los sábados de casi todas las familias se comen sobras, informe semanal llamamos en mi casa, lo mejor de la semana, lo que ha quedado por ahí, ¿verdad? En casa de mi madre, como hayamos rebañado todo, hay hijos, os habéis quedado con hambre, que no, mamá, que había... No sobró, pues ahí debió sobrar. Bueno, pues ¿cuáles son nuestros panes y nuestros peces? ¿Qué tenemos nosotros? En este ejercicio que junto con otros contribuye para esta renovación de nuestro plan pastoral. Una primera parte de las preguntas tenía que ver con qué me mueve a anunciar y a compartir mi fe, qué me hace más pleno, más plena de mi encuentro con Jesús, qué rostro de Jesús yo le pongo. Alguien os animasteis a hacer un collage, yo estuve por poneros algunas de las fotos que me habéis mandado, ¿no? Y entonces, ¿qué decís que nos mueve? El agradecimiento, una fe que le da sentido a la vida. Dice alguien, yo lo único que quiero es que eso que es tan grande y tan bueno para mí, lo sientan también los que me rodean. Lo que yo os dije el otro día, cuando vine a Teruel por primera vez, desconocedor de esta ciudad, coño, me pareció tan bonita. Hay algunas cosas tan coquetas que me enamoró Teruel, me gustó Teruel, Vicente. Y cuando llegué a mi casa, donde viven las personas a las que más quiero, claro, pues yo les dije, tenemos que ir. Teruel no hace falta que yo venga, ni mi familia estaba necesitada de hablarles de Teruel. Pero es que esto está tan bien que hay que ir, ¿verdad? Quiero lo mejor para los míos. La fe genera alegría, fraternidad, y me permite integrarlo con un conocimiento cultural actual. No es incompatible con lo que yo me muevo. La propuesta de Jesús crea un mundo más humano e igualitario. Me siento profundamente amada. Me ayuda para encontrarme con otros en la lucha común por la justicia. Hay unas expresiones que son, San Ignacio de Loyola os las copiaría, Me seduce la persona y el mensaje de Jesús. Ese es el conocimiento interno. Hay gente que sabe que Jesús no solo es lo que dijo y lo que hizo, ¿verdad? Eso igual lo sabemos de memoria, sino también cómo es este Señor por dentro, qué hay en el corazón de este Jesús. Es un regalo, es un tesoro, una alegría. Alguien decís, una segunda oportunidad permanente, como nadie más me la ha dado. Es brújula, es criterio, sobre todo cuando me pregunto cómo haría Jesús o cuando recojo el día. Es compañero de lo cotidiano. Me hace ser mejor yo misma y conocerme mejor.
me reconcilia con la fragilidad de mi persona. Hay una expresión que es como una canción de amor, de verdad. No es de Shakira a Piqué, esta es distinta. Es el sentido de mi vida y me lanza más allá de mis límites. Eso te lo coge, no sé, cualquier cantautor y ya te ha plagiado, ¿eh? Y hay una expresión preciosa que yo creo que sintetiza el sentir de la mayoría de nosotros, por lo menos el mío, si me hubieran preguntado, ¿verdad? Dice, mira, no encuentro palabras para ponderar cómo me ama Cristo y cómo lo da todo por mí. No encuentro palabras. Quizás por eso lo primero que uno querría anunciar, decís, pues es la libertad que Dios nos da, la invitación a crecer sin forzar, y por encima de todo, que Dios es amor, que me ama como soy, y por eso no debemos tener miedo. De esa convicción, decís algunos, nace el saber, no el pensar, sino el saber que otro mundo es posible. Y de ahí nos fuimos a ver Teruel, con ojos de mirada mística, ¿verdad? No sé qué me pasó con el ordenador, que no me salieron los colores que quise. Y ya era muy tarde, Vicente, ya me quedé con eso, que tiene un poco del color de vuestra tierra, ¿eh? De esa arcilla tan... Porque decíais esto, ¿no? Color arcilla y azul del mudéjar, ¿no? Y del cielo de Teruel, el amarillo, el olor. ¿Os acordáis que preguntábamos un olor, una canción, un sabor? El olor a la tierra mojada, al tomillo, el sabor de la fruta fresca y del buen jamón de Teruel. Alguno apuntó con inteligencia también. 1000 imágenes habéis compartido, ¿eh? Y 1000 sonidos. El sonido del bastón de la persona mayor golpeando el suelo de la calle, ¿no? Que tan frecuente. El sonido de los niños que salen del cole y que se miran con complicidad y se ríen, sabe Dios de qué, ¿no? Por supuesto, el patrimonio. No fuimos o no somos los primeros cristianos que viven en Teruel. Esto es una historia vieja. Y proponéis un montón de canciones. Tenéis también para hacer un cancionero renovado, ¿no? Por supuesto sale la bordeta, ¿cómo no? Somos como esos viejos árboles, decís, ¿no? Color esperanza, nada me separará, Teruel de noche. Yo creo que son los versos de una canción. Vosotros sabréis porque yo no la... Suaves como la arcilla y duros como el roquedal. Cuando uno viene en el coche lo ve esto, claro. Te buscaré, va conmigo. Y esto porque uno lo que ve, cuando sale a la calle y sale con gafas de mirar, lo que ve es actitud de ayuda, de amabilidad, de cariño, de interés y preocupación por otros, porque sigue habiendo empeño por la vida comunitaria. Decís algunos, aunque en nuestros pueblos se mueren, sigue habiendo empeño, porque sigue habiendo vida y participación, ¿no? Hay 1000 gestos que denotan solidaridad, escucha, una honradez profunda. El compartir, sobre todo el tiempo, que es lo que menos compartimos. La preocupación por el bien común. El hambre de espiritualidad, ¿no? La preocupación por temas sociales, familiares. Bueno, la bondad de las tierras viejas y las poblaciones pequeñas, ¿no? Y vemos también muchas cosas muy buenas en mí, en mi parroquia, en mi grupo, ¿no? Capacidad de observación, de respuesta a las necesidades, disponibilidad, ganas de servir, alegría en el encuentro y en la celebración, aceptación de las personas, el amor por nuestra tradición, por nuestras formas populares de expresar la fe, el saber que formamos parte de una sociedad y de un pueblo o de una ciudad. Y a poco que nos paremos, y lo habéis hecho también, pues aparece también un rostro de Dios detrás de eso. Dios se manifiesta, ¿no? Solamente te cito algunas, ¿no? Decís muchos, con unas palabras o con otras. Lo que vemos cuando miramos Teruel y los pueblos de Teruel es un creador que es artista y generoso, un Dios trabajador, currante, decís alguno. Y yo me acuerdo que en el libro de ejercicios de San Ignacio de Loyola dice también que Dios es un currante. Lo que pasa es que lo dice en latín para que parezca más fino.
ad modus laborantis, pero cuando ves la traducción dice como un jornalero, pues eso, como un currante. Pero para demostrar que había estudiado, pues lo dijo en latín. Un Dios solidario y amigo, que suda en la calle, decís. Un Dios que llora con el dolor de otros y que se ríe con los triunfos. Y hay una expresión que me acompañó durante un par de días, literal, el Dios que baja a dormir con los que pasan la noche en el cajero de Ibercaja. El Dios que se da a todos, buenos y malos, el Dios paciente, sencillo, que prefiere lo pequeño. Y también el Dios que se deja ver cuando falta, el Dios que se deja ver porque le echamos de menos, el Dios ausente también, el Dios que es añorable. Ese Dios que tiene rostros concretos, que es el rostro de Jesús, y lo decís muy bien, no es un Dios cualquiera, es el Dios del Evangelio, es el Dios de la opción por los pobres, es el Dios de la cruz, es el Dios que en un momento determinado, lo decís también, todo esto le desbordó, es el Dios del huerto de los olivos, es el Dios de la mujer adúltera y del hijo pródigo. Y una primera invitación antes de seguir. ¿Qué pozo te deja esto? Esto es lo que habéis dicho. Eso es Teruel, eso es la diócesis de Teruel Albarracín, esa es la gente y el entorno donde se vive aquí, y ese es el Dios que tú encuentras. No he hecho otra cosa que sintetizar lo que vosotros habéis dicho. ¿Qué pozo me deja esto? Cuando escucho a mis compañeros en la diócesis decir que esto es el resultado de su trabajo, haya yo participado o no, ¿qué pozo me deja a mí? Porque desde ese pozo vayamos a los deseos. Deseos y necesidades que ya compartisteis también en la asamblea del 8 de octubre. Recordad que ahí hablasteis de las necesidades de estos tres grupos, de los sujetos de misión, ¿verdad? Los discípulos y las necesidades que tienen, los ausentes y las necesidades que tienen y los alejados. Y eso, que coincide en buena medida con lo que habéis aportado también del trabajo de esta ficha, digámoslo así, yo añado algo más, que es lo que habéis añadido a eso del trabajo de la asamblea. Veo que en el mundo en el que estoy hay deseo de algo más, de algo que reclama espiritualidad, trascendencia, sentido, hondura, que la gente buscamos algo más que las Navidades del Corte Inglés, con respecto al Corte Inglés. Y algo más que es también, o que me reclama a salir de mí mismo como centro. Veis también un deseo de compañía, de escucha, un deseo también de justicia y de bien común. ¿Cuál es el sueño compartido? ¿Cómo sueño? ¿Os acordáis que esta era una de las preguntas, ¿no? Un sueño compartido. ¿Cómo sueño mi iglesia, no? Es lo que marca el horizonte, ¿no?, de sentido. Y decís cosas como: sueño con poder conectar con la gente joven, sueño con una iglesia abierta a todos, una invitación, por tanto, a conocer nuestras realidades también. Sueño con que toda la comunidad tengamos un objetivo común, compartamos, tengamos mentalidad de comunidad, que respete y se enriquece con la diversidad de sus miembros. Es un chollo ser obispo en Teruel, Albarracín. Lo que la gente está pidiendo es coordinación, es una agenda común, es no cada uno a su huevito, ¿sabes? Priorizar lo común, tener una agenda, poner a los destinatarios en el centro y ver cada uno qué es lo que aporta. Eso es lo que habéis dicho, ¿eh? Sueño con que haya más vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida laical. Sueño con que la mujer se pueda integrar más en la Iglesia, que haya una apertura de las instituciones eclesiales a otros colectivos humanos. Sueño con que haya una única parroquia en Teruel,
Quien dice esto no sé si se refiere a que haya una sola parroquia en Teruel o es una forma de hablar en el sentido de no absolutizar estructuras, ¿verdad? Y a lo mejor pues buscar priorizar un plan común. O a lo mejor decía una única parroquia en Teruel, no lo sé. Sueño con una iglesia más orante y más contemplativa que desde esta experiencia realice su acción evangelizadora. ¿Quiénes son los destinatarios de nuestros panes y nuestros peces, decís? Esto es precioso, ¿no? Porque en el fondo la enorme confianza que Dios tiene en nosotros, que es dejarnos andar en su negocio. Dadles vosotros de comer. A veces, yo os invito, es una experiencia que ando teniendo últimamente y como somos amigos y compañeros de camino me atrevo a compartir. Leed algunos textos del Evangelio imaginando a Jesús diciendo eso mismo, pero sonriendo. No con una sonrisa de coña, ni irónica, sino sonriendo. Dadles vosotros de comer es que nosotros creemos en un Dios que se deja hacer, permitiéndonos hacer a nosotros. No es nosotros quien les da de comer, pero sí son nuestros panes y nuestros peces. La misión es del Señor, no es tuya, ni de los delegados diocesanos, ni del señor obispo, ni del párroco, ni tuyo como coordinadora que eres del grupo no sé qué. La misión es del Señor, que es el más interesado, porque el negocio es suyo. Pero es un Señor que quiere que tú y yo participemos, pues Él sabrá. ¿Quiénes son los destinatarios, decís? Pues las familias, esto lo repetís con mucha frecuencia, las parejas, los padres, situaciones de dificultad, de ruptura. Anda, que no hay una ocasión de oro ahora con el documento del Amoris Laetitia, de esta aportación y esta aproximación después del sínodo de la familia, ¿no? Y cantidad de instrumentos que hay por ahí. El mundo de la vulnerabilidad, de las personas mayores solas, de los enfermos, de los presos, de los pobres. El mundo de los ausentes. Y aquí me atrevo a hacerte una invitación perfectamente prescindible, Esto no está en vuestros papeles, esto lo digo yo. Por eso digo que es perfectamente prescindible. Si lo quieres tirar a la basura, pues... Oye, ¿qué pasaría si cada uno de los que estamos aquí invitásemos a la próxima actividad a la que vayas a ir a alguno de esos que llamamos ausentes? No invites a tu vecino ese que es profundamente antirreligioso, no, hombre, ese para otro día, ¿verdad? Pero a esa persona que tú y yo conocemos, que es de nuestro entorno, que quizás participó en su momento y hoy participa menos. ¿Qué pasaría si tú y yo a una sesión como esta hubiéramos invitado a una sola persona? Pues una primera invitación por ahí. O una acción significativa y festiva que podamos pensar y que cada una invite a una persona, ¿no? El mundo de los jóvenes, por supuesto. Decís también, ¿no? ¿Y qué ofrecer a estos destinatarios? Encuentro y cercanía. Surge ahí nuevamente todo el tema del acompañamiento, todo el tema de la cercanía, que esto sale siempre, o sale en prácticamente las 30 y tantas aportaciones, salen ahí. Y esta es una indicación y una invitación también del Papa Francisco. En un mundo hiperinformado, donde todos son mensajes, donde si tienes un móvil, o un ordenador, los cientos de mensajes que te llegan constantemente, ¿verdad? En ese entorno, sobre todo la gente joven, cada vez valora más el contacto personal, el que tú le llames, el que tú quedes con él o con ella personalmente. Y esto no es una elucubración. Os invito a que leáis un libro, a quienes os guste el mundo de la cultura, de una tal Susan Pinker, hermana de Steven Pinker, un famoso pensador y un famoso psicólogo. Susan Pinker es una psicóloga evolucionista que ha escrito un libro que se titula El efecto aldea y habla de los estudios que indican la importancia cada vez mayor del contacto personal en un entorno donde la comunicación está siendo cada vez más digitalizada y más virtualizada. Esto todo lo hemos vivido en primera persona durante el tiempo del confinamiento, ¿verdad? Pues apliquémonos el cuento.
poner un cartel invitando a alguien a que venga a una sesión, mandar un correo electrónico diciendo te invito a no sé qué jornada, es uno más entre los cientos de miles que esa semana le van a llegar a ese individuo. El que tú llames por teléfono, el que personalmente le invites a alguien, el que quedes con él o con ella para ir, eso es lo que marca la diferencia. Y si siempre marcó la diferencia, hoy, en este mundo hiperinformado en el que estamos todos, me parece a mí, todavía más. Bueno, habláis también del sentido, de la oferta de sentido, no solamente de sentido religioso, sino de sentido. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la justicia. Esto nos invitaría seguramente a ver ahora qué acciones, qué espacio y qué propuestas de formación. Y ya para terminar, ¿por dónde empezar con todo esto? ¿Por dónde comenzar? Bueno, pues recogiendo vuestras aportaciones, yo diría que empecemos por estas tres cosas. Una, la Iglesia, nosotros mismos, como campo de misión. Bueno, esto es lo que tiene que ver con todo lo que estáis haciendo y estamos haciendo como Iglesia entera en el sínodo de la sinodalidad. No aporto nada distinto ahí, ¿eh? Queremos esta iglesia, no queremos otra iglesia distinta. Queremos esta, la que tenemos, pero la queremos distinta, ¿verdad? Bueno, pues es lo que estamos trabajando y lo que habéis trabajado también. Y sé que es un ingrediente fundamental en esta renovación del plan pastoral, todo lo que estamos trabajando en el sínodo, ¿no? Lo decís ahí muy bien, espacios de escucha y acogida, formación, que yo diría que fuera formación, no solamente la formación, ¿no? No solamente para comer, sino también para hablar. ¿Os habéis dado cuenta que es el mismo órgano, ¿no? Con el que metemos cosas dentro y con el que sacamos cosas fuera? Porque es una formación para la acción, ¿no? Crecer en sinodalidad, atención al clericalismo, no solo al clericalismo de los curas, al clericalismo que también los laicos tenemos bien acendrado, además, bien acendrado. Y a veces yo creo que más que el del clero, me parece a mí. Conocernos para valorarnos, cuidar nuestras celebraciones. Y además decís, y esto sí que es fruto de este trabajo, cuidar mucho el acompañamiento, programar y trabajar juntos, quizás poniendo al destinatario en centro y ver cada uno qué es lo que podemos aportar desde la realidad eclesial en la que nos movemos, y todo el tema del primer anuncio. Sobre ese vuelvo después. Una segunda prioridad es crear sociedad justa, activa y con sentido. Pan y rosas era una reclamación de algunas mujeres sindicalistas, ¿verdad? No solo queremos pan, no solo queremos justicia, queremos rosas también, queremos belleza. No solo queremos un mundo más justo, y solo con eso ya sería bastante, ¿verdad? Queremos un mundo con sentido. Y en ese sentido, pues habláis de experiencias de formación social, cultural, en colaboración con otros. Experiencias de acción vecinal. En los entornos rurales, pues el barrio coincide a veces con el propio pueblo, ¿verdad? Y en tercer lugar, una primera prioridad de por dónde empezar, pues todo el tema del primer anuncio. El primer anuncio no solo a los niños y a los jóvenes, sino también a muchos de esos que llamáis ausentes, donde su fe quedó en los años de la primera comunión, ¿verdad? Aunque hoy sean catedráticos en Harvard. Y también, por supuesto, a los adultos, ¿no? Y a los alejados que quizás no es que tengan un rechazo a la fe, sino simplemente una indiferencia, pues porque, como dice también el Evangelio, nadie les habló de ello, ¿no? Y una invitación a hacer a los destinatarios de ese primer anuncio protagonistas también de su propia experiencia. Las preguntas las dejamos para el final, aunque solamente vamos a responder a las fáciles. Yo me atrevo a haceros 3 propuestas y una tarea para casa, como os pongo ahí al final, ¿no? Como se dice en el mercadillo, señora, que hoy lo damos todo, pues lo vivo. 3 propuestas, estas son personales, y una tarea para casa. La primera propuesta es, alguna de vosotras, igual con un par de personas que os mováis ahí sería suficiente, elaborar un documento que fuera un PDF que luego no hace falta ni imprimir en papel, ¿no? Solamente pasando a limpio
literalmente las respuestas que habéis dado a esa famosa ficha que hemos compartido. Yo he hecho una síntesis y Juan Pablo hizo otra, pero yo lo que os invitaría es, sin más, a transcribir incluso a veces con frases que no están bien articuladas, ¿no? Y poner una imagen si queréis, y poner una foto si queréis. Y un buen ejercicio es leerlo. Si yo, que pertenezco de rondón solo a esta diócesis, me veo afectado por lo que decís, y me lleva a decir, Alfonso, esto es materia seria, tío. A ver cómo resumes esto y lo presentas. Pues tanto más vosotros. Si vosotros os emocionáis con las fotos de mis hijos, ¿cómo no me voy a emocionar yo? Pues todavía más, claro. La segunda propuesta es que pensemos, un espacio de encuentro, de oración, de acción compartidos. Hay muchas experiencias posibles. Y gente en propio Teruel y fuera, pero cerca, que podría acompañar también, si lo veis, ¿no? Experiencias estoy pensando en algunas, nosotros llamamos los itinerarios de oración, pero que supongan un encuentro quincenal, no más, que supongan una práctica personal de no más de 10 minutos, 15 minutos diarios, y a lo mejor con un encuentro de todos una vez al cuatrimestre, ¿no? Donde la propia oración esta que hemos practicado de ver la vida y de ver el entorno y de encontrar a Dios en todas las cosas, pues pueda tener también, vaya pariendo poco a poco acción. Y en tercer lugar, proponeros que elijáis un campo de los que habéis dicho, ¿no? Familia, las personas de la tercera edad, las parejas de separados que habéis comentado también, y pensar en alguna herramienta al servicio de esta gente. Si yo me muevo en el mundo de la familia, yo os diría, por ejemplo, cosas que yo conozco, ¿no? Y que cuando me vuelvas a invitar os presento. El reloj de la familia, 4 estaciones, el reloj de la vida, que son herramientas donde invitamos a gente creyente o no hace falta serlo, aunque nuestra invitación parte de una visión evidentemente cristiana de la vida y de las cosas, ¿no? Que son herramientas de crecimiento, de participación, de hacer de mi familia, de mi pareja, de mi propia vida, aunque sea mayor de 65 años, que es para lo que va una de sus herramientas, pues personas activas, parejas y familias activas, ¿no? Poner un destinatario en el centro y sugerir o buscar alguna herramienta de trabajo común compartido al servicio de ellos, ¿no? Y que sea diocesana. Y yo iré con este apellido y tú irás con el otro, y tú vendrás de este pueblo y tú vendrás de este barrio, y tú vendrás porque perteneces a esta cofradía y yo pertenezco a esta comunidad o a este movimiento. Pero lo importante es esa acción conjunta y común, ¿no? Hacerla y aplicarla. Y la tarea que os propongo para que hagamos es la que tiene que ver con una hojita con 2 oraciones que tenéis por ahí. Porque esta parte del trabajo termina aquí y lo que buenamente queráis después hacer, pero una invitación también. Mirad, una cosa muy sencilla, y por supuesto no solo para los que estamos aquí, sino llevadlo también a vuestros entornos, si lo veis así, Cuando quieras, después de comer, antes de irme a la cama por la noche, al principio de la mañana, que parece que estoy más fresca, cuando quieras. Simplemente es pararte unos segundos, a lo mejor si desayuno solo, pues con mi taza de café ahí, ¿verdad? Antes de que se levante todo el ganado y aquello sea la Revolución Francesa, y durante unos segundos traer a la imaginación las personas de mi iglesia diocesana. A lo mejor mis compañeros de la parroquia, el párroco, ojalá, ¿verdad? Porque también habláis de la soledad de los curas y de la necesidad de acompañar a los curas, O a lo mejor pensamos en nuestro obispo José Antonio, si queremos imaginarle como alguien que nos agrupe a todos, ¿no? A la gente que andamos haciendo este mismo ejercicio.
Y sin más, leo el texto. Lo que me lleve a leerlo. Os he puesto 2 porque si os animáis a hacerlo, pues igual al final no os aburre, ¿no? Pues 2. Y después de leerlo, 4 o 5 segundos en silencio y a continuar. Una manera de rezarnos, una manera de tenernos presentes, sin más, sin más. Yo hice el ejercicio de cuánto lleva leer una de las oraciones, pues con calma, 1 minuto, unos segundos que estés quieto, quieta, y otros segundos al final, 3 minutos y adelante. Tío, si no tienes 3 minutos, entonces luego hablamos en otro contexto, de otras cosas, por si os sirve. Y para terminar, antes de las preguntas, solo quien queráis, en silencio, recogiendo el trabajo que hemos hecho estas semanas. 2 palabras, no 2 discursos, 2 palabras. Manzana roja. Una palabra que describa qué pozo me deja hoy, esta tarde, escuchar el trabajo que hemos hecho, y otra palabra que diga a dónde me lleva. ¿Qué pozo me deja? ¿Qué me llevo esta tarde de aquí? ¿Y a dónde me lleva? Plan pastoral. Bueno, por mi parte, muchas gracias.